voy a darle a grabar. Vale, ya se está grabando, así que bueno, voy a compartir la pantalla que tengo por aquí y me gustaría que me dijeran si se ve bien. Vamos a ver si esto comienza. Vale, perdón, porque... aquí, vale. Entonces, vamos a ver. ¿Se ve bien la presentación? Vale, se ve bien. Pues nada, yo voy a dejarme el chat abierto por aquí, por si hay alguna pregunta, y empezamos. Bueno, pues como bien saben, pues en este evento intentamos contar un poquito, compartir algunas de las cosas que hacemos para que no solo se quede aquí dentro, sino que se conozca un poquito de qué va el trabajo que hacemos aquí. Y en el caso de nuestro grupo, el caso que voy a presentar yo, trata sobre este proyecto en el que trabajamos contra intoxicaciones alimentarias, concretamente contra la enfermedad de la ciguatera. Yo no sé si alguien ha oído hablar alguna vez de la ciguatera o le suena. Esto podría sonarle sobre todo si hay alguien que tenga algún conocido, algún familiar que se dedique a la pesca, porque es una enfermedad que está asociada con el consumo de ciertos pescados. Entonces, igual a alguien le suena por ahí. De cualquier forma, la ciguatera al final está relacionada con esta cosa gigante que hay aquí, esta molécula grandísima que se llama precisamente ciguatoxina, ¿vale? No sé si alguno ya ha visto algún poquito de química orgánica, pero si no, lo verán. Es una molécula muy compleja, muy grande, ¿vale? Pero al final solo está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Así que, bueno, se pueden hacer una idea rápida de lo compleja que son los productos que hay en la naturaleza, las moléculas que hay en la naturaleza. Y para que se vea bien, pues aquí les pongo una imagen de esta misma molécula, pero en 3D. A ver si se ve. Ahora no me salta el PowerPoint. Ahí está. Esta es la misma molécula, pero dibujada en 3 dimensiones y en donde se ve todavía mejor cómo es de complejo. Y nada, voy a quitar este sonido. ¿De qué va esto? Bueno, pues el tema es que la ciguatera, la ciguatoxina, la producen unas microalgas, ¿vale? Muy pequeñitas, se llaman dinoflagelados, pero bueno, son unos organismos muy pequeñitos que suelen vivir, como se ve en este vídeo, suelen vivir en la superficie de otras algas más grandes que hay en el mar, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Que hay muchos animales que se alimentan de estas pequeñas algas, muchos moluscos, etc. Y ahí es donde viene el problema, digamos, porque esto entra ya en la cadena trófica. Es decir, esos moluscos se comen las algas, pero luego hay un pez que se come al molusco y luego pues siempre hay un pez más grande que se come al más pequeño, ¿no? Y así es como llega hasta nosotros, porque nosotros al final consumimos peces grandes y pequeños, pero el problema está con los peces grandes. Aquí en este dibujo pueden ver que este pescado le aparece un símbolo de 10 kilos. Y claro, ahora vamos a ver por qué se habla de eso, de esa medida de los 10 kilos, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, que una molécula que en principio está muy alejada de nosotros porque la producen unas microalgas en el fondo del mar, puede suponer un problema porque va, digamos, avanzando en la cadena trófica y cuando nosotros comemos peces, pues llega hasta nosotros. ¿Y cuál es el problema? Que esta enfermedad de la ciguatera originalmente era una enfermedad tropical, es decir, de zonas muy cálidas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que como pues, todos sabemos, con el calentamiento global ha cambiado, está cambiando la temperatura de muchos sitios, incluido la temperatura del mar. Y lo que antes eran zonas que no eran tropicales o que eran más frías,
ahora sí son zonas donde estas algas pueden proliferar. Y como ven en este mapa, que está en esta animación que está aquí, si se dan cuenta, todos esos puntos rojos son lugares donde efectivamente la ciguatera, digamos, es una enfermedad que aparece. Y si se dan cuenta, uno de esos puntitos rojos está donde estamos nosotros, ya llega a nuestra zona. Y claro, uno puede pensar, vale, sí, pero ¿y qué es lo que pasa con esta enfermedad? Bueno, pues esta enfermedad en función de la intoxicación que tenga, del grado de intoxicación, puede ser algo leve, como algunos vómitos, algún dolor de cabeza o tener que ir más de la cuenta al baño, pero si la intoxicación tiene ya un grado un poquito superior, ya podemos entrar en otras cuestiones más serias, como pueden ser ya cuestiones del aparato digestivo más severas, temblores, cuestiones ya que pueden afectar digamos, a la parte neurológica, es decir, que cambio en las sensaciones de frío y calor, cosas ya más serias. Y el problema que tiene la ciguatera es que es una intoxicación que una vez la adquiere es muy difícil quitársela. Y es como cuando una alergia rebrota porque entras otra vez en contacto con ciertas cosas. Y ese es el problema fundamental, no tanto la intoxicación en sí, sino que luego se puede quedar. Y luego tiene otro problema añadido. Todos sabemos, conocemos la salmonela y conocemos, por ejemplo, los anisakis en el pescado, esos bichitos. Pero claro, esas intoxicaciones son muy fáciles de evitar. En el caso de la salmonela, cocinando bien, subiendo la temperatura, y en el caso de los anisakis, pues simplemente se congela el pescado, el bichito se muere y ya está. El problema que tiene la ciguatera es que nada de eso funciona, porque esa molécula tan grande que vimos es muy resistente al calor, no se descompone cuando calentamos, cuando cocinamos, y tampoco le afecta al frío. Por lo tanto, da igual lo que hagamos, no podemos quitarla del alimento. Y si nos lo comemos, nos vamos a intoxicar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como no existe ahora mismo un tratamiento, pues lo que hacen las autoridades, y en este caso el gobierno de Canarias, pues es tomar medidas preventivas. Entonces, en este caso, ahí ven una foto de ciertos pescados. No sé si los nombres se ven bien, pero yo se los digo. Este de aquí es el medregal, este de aquí más oscurito es mero, luego este es el que se llama peto, este otro es el pejerrey, el abade, el pez espada y el que se llama picudo. Y entonces pueden ver que cada uno tiene un peso al lado. Este son 13 kilos, 35, 12, etc. Y entonces, ¿cuál es la idea? Como vimos antes, si se acuerdan, aquel dibujito del pescado con los 10 kilos, la idea es que no se consuman pescados que superen estos pesos. Es decir, lo que hacen las autoridades es que en la pesca, digamos, profesional o comercial, si se pesca un pez de estos tamaños, obligatoriamente hay que hacerle un control para ver si está intoxicado con ciguatoxina. Y si efectivamente está intoxicado, ese pescado no se puede vender. ¿Vale? Claro, esto funciona, está bastante regulado en la pesca comercial, pero el problema viene en la pesca, digamos, recreativa, que se llama, o deportiva. Y entonces aquí tenemos un dibujito, que claro, este dibujito es un poco, digamos, el seguimiento que se hace a lo que decíamos, a la pesca comercial o profesional. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es cuando se pesca un pez que tiene que superar, como dijimos, tiene que ser de estos tamaños o más grande. Si es más pequeño, no hay que controlarlo. ¿Y por qué se habla de los tamaños? Porque si un pez es pequeño, quiere decir que es relativamente joven. Entonces no ha estado tanto tiempo alimentándose y por tanto la cantidad que va a tener de cigotoxina dentro no se considera peligrosa. Se considera peligrosa a partir de estos pesos que están, digamos, medidos para que sean seguros. Entonces, como les digo, todo pescado de estas especies de aquí que se pesque y que tenga ese peso o más, tiene que pasar por este proceso. Es decir, una vez el pescado se pesca, pues lo primero que se hace es, se lleva a, digamos,
a puerto y entonces lo primero que se hace es congelarlo. Una vez congelado, lo que hay que hacer es coger una muestra del pescado, un trocito de la carne, y llevarlo a un laboratorio y hacerle una analítica. Si esa analítica dice que el pescado no está intoxicado con ciguatera, vale, a ese pescado se le pone la etiqueta verde y se puede vender. Pero si ese pescado, el resultado da que está intoxicado con ciguatoxina, no se puede vender y se tiene que desechar. Y como les decía, el problema viene no tanto en la pesca profesional, que está más controlada, sino en la pesca deportiva o la pesca recreativa. Pues esa persona que tiene un barquito, que el fin de semana sale y tiene suerte un fin de semana y coge un mero de 13 kilos, porque le tocó la lotería ese día y genial. Entonces, automáticamente, ¿qué hace? Llama a la familia y dice, mira, que acabo de coger un mero de 15 kilos. Pasado mañana hacemos una fiesta en casa y vienen todos a comer. Vale, ese pescado no ha pasado por esta analítica y entonces no se sabe si está intoxicado o no está intoxicado. Y en bastantes ocasiones, cuando llega la gente a los hospitales intoxicada, se empieza a preguntar un poquito y casi siempre se acaba en una historia de este tipo. Es decir, no, es que mi cuñado llegó y dijo que había cogido un pescado en no sé dónde, hicimos una fiesta. Ese es el problema, el problema, digamos, más difícil de controlar. Y claro, para que vean un poco que esto no es como que te toque la lotería, es decir, no es uno de cada 7.000. Aquí hay unos datos, que estos datos son de la Consejería de Agricultura y Pesca, están en la página web del Gobierno de Canarias, y hay un seguimiento, datos para estos 4 pescados, para el medregal, el mero, el peto y el pejerrey. Y fíjense, de todos estos pescados, estos son datos del año 2018, que son los más actuales que hay en la página web, pero para que se hagan una idea. En cualquiera de ellos, por ejemplo, en el caso del medregal, de todo el medregal que se cogió en el 2018, estos son datos de toda Canarias, ¿vale? De la comunidad autónoma completa. De todos los pescados que se cogieron, pues fíjense, 815 peces tenían 13 kilos o más. Los más pequeños, pues, no se analizan. Pero fíjense, de 815 que superaban este peso, 140 dieron positivo. Es decir, que 140 estaban intoxicados con ciguatoxina, que es un 17%. No es un 1%, no es un 0,5%. Y en el resto, fíjense, en el caso del mero, 21%. En el caso del peto, menos 8%. En el caso del pejerrey, 18%. Es decir, que es un riesgo que está ahí. Mm, vale, ya vi el comentario. La posibilidad de intoxicarse es cero. Yo no diría que es cero nunca, pero claro, en base a estos números que están aquí, claro, si el pez es más pequeño, pues ya, bueno, se considera que el margen de seguridad es este. Es decir, ya es muy improbable que te intoxique. Y claro, y además, si te intoxica, se entiende que va a ser con una cantidad mucho más pequeña que no va a suponer un riesgo tan alto. Así que, en principio, estos márgenes de seguridad, de estos márgenes de peso, se supone que son suficientemente seguros, pero según las autoridades, claro. Entonces, no sé si contesté bien a la duda, si la duda quedó contestada o no, pero bueno, vale. Ok, vale. Pues nada, seguimos entonces. Como les digo, hay un riesgo de que esto pase. Y sobre todo ese riesgo está asociado a la pesca deportiva, ¿vale? Porque todos estos datos positivos, en la pesca profesional, todos estos peces no llegan al mercado, ¿vale? Entonces, ¿de qué va un poco en realidad el proyecto? Pues la idea es, además de tener esas medidas preventivas, estaría bien disponer de alguna forma de algún método que nos permita, en caso de que haya una intoxicación, mitigar sus efectos, ¿vale? Digamos, luchar contra ella en caso de que alguien se intoxique. Y aquí es donde entra un poco la idea de la vacuna. En este caso, ahora las vacunas están pues,
muy de moda, porque todos sabemos la situación en la que estamos, y conocemos un poquito de qué van las vacunas, ¿no? Entonces, en este caso, fundamentalmente podemos hablar de dos tipos de vacunas. Las preventivas, que son esas que todos conocemos y que nos ponen desde niños para la polio, para todas las enfermedades que nos ponen, para la viruela, etcétera, etcétera, que son vacunas que se administran antes de que tengas posibilidad de intoxicarte o de contagiarte de esa enfermedad para, digamos, tener ya las defensas preparadas y que esa enfermedad digamos que no te ataque. Y luego hay otro tipo de vacunas que son las vacunas terapéuticas, que la idea es que se administran en caso de que sí adquieras la enfermedad. La diferencia, o sea, las dos son vacunas porque el objetivo de los dos tratamientos es el mismo, que es fortalecer o generar, digamos, defensas en el cuerpo, es decir, que se generen anticuerpos contra la enfermedad, ¿vale? Las dos vacunas persiguen lo mismo, fortalecer el sistema inmune para que sea el sistema inmune el que luche contra la enfermedad. Pero en el caso de las vacunas preventivas se pone antes y en el caso como este, que en el que trabajamos nosotros, que es una vacuna terapéutica, se pone después. Pero el objetivo es el mismo, fortalecer el sistema inmune para que luche contra la enfermedad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues la forma típica en la que se administra una vacuna, las vacunas clásicas que nosotros conocemos, suele ser, pues, administrar, por así decirlo, una versión, digamos, atenuada de la enfermedad. Es decir, en el caso nuestro, ¿qué sería lo ideal? Poder administrar una pequeña cantidad de ciguatoxina de alguna manera, ¿vale? Para que el cuerpo la reconozca y entonces empieza a generar esas defensas naturales. ¿Cuál es el problema? Que eso se ha intentado y no funciona. Porque si pones una cantidad muy, muy, muy pequeña, no genera esa respuesta en el sistema inmune, no consigue que el sistema inmune despierte. Y si llegas a un punto en el que la cantidad empieza a ser un poquito más grande, la toxicidad es tan alta que matas al organismo antes de que le dé tiempo de generar anticuerpos. Entonces, la idea original que se utilizó, que fue directamente, vamos a buscar la forma de administrar algo de esa ciguatoxina, a ver si conseguimos generar inmunidad, no funciona. Entonces, lo que intentamos nosotros es, vale, vamos a intentar construir alguna molécula parecida a la ciguatoxina, mucho más simple, pero que siga manteniendo algunas de las características y vamos a ver si con eso sí podemos administrar generar una vacuna, que es lo que tenemos aquí, y esa vacuna sí consigue generar esa respuesta inmunológica. Entonces, la idea básica es esta. Esta es la molécula original, la ciguatoxina, esa súper complicada que vimos al principio, y lo que empezamos haciendo fue, vale, vamos a coger esa molécula, utilizando simulaciones por ordenador y cálculos y demás, se puede encontrar cuáles son, digamos, las propiedades clave de esta molécula y reducirla para encontrar, perdón, eh, como digo, intentar encontrar una molécula más pequeña, más fácil de fabricar, pero que siga manteniendo las características fundamentales. Y luego esa molécula, pues, desde el punto de vista de generar una vacuna, se une con un tipo de proteína y, y ya funcionaría. Así que esta es la idea general. Vamos a fabricar una molécula similar a la ciguatoxina, que luego la vamos a unir a una proteína, y esa, digamos, vacuna, que sería todo esto, es lo que vamos a intentar administrar a nuestro ratoncito de turno para ver si conseguimos generar esos anticuerpos contra la enfermedad. Esto es un dibujito simple de un anticuerpo, ¿vale? Y esa es un poco la idea, digamos, muy, muy por encima del proyecto. Mm, no sé si más o menos quedó claro, si tienen alguna duda. Si no, yo les iba a explicar un poquito después cuál es el día a día en un laboratorio, muy por encima. Entonces,
claro, ¿cómo hacemos nosotros? Es decir, ¿cómo trabajamos nosotros en el laboratorio? Aquí tienen un par de fotitos, ¿vale? De los laboratorios en los que trabajamos ahora. Si se dan cuenta, pues lo más que destaca son el lugar de trabajo, que son estas vitrinas, ¿vale? Esto es como una campana extractora, pero un poquito más vistosa. Al final un laboratorio no deja de ser, y sobre todo un laboratorio de química orgánica, como es nuestro caso, no deja de ser como una especie de cocina, pero un poquito más futurista. Entonces, la idea es esta. Nosotros, estas son fotos de nuestro laboratorio, aquí trabajamos en estas campanas, ¿vale? Si se dan cuenta, tenemos un montón de aparatos diferentes que nos facilitan la vida en muchas cosas. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues al final, como les digo, es como una cocina. Es decir, mm, nosotros tenemos pues, unos recipientes en los que vamos mezclando nuestros reactivos, que son los ingredientes para nuestras reacciones. Y al final hay como pues, tres fases. La primera fase en la que se hace esa reacción, en la que se mezclan esos ingredientes. Y luego hay una segunda parte, que es la parte de la que se llama la purificación. Es decir, cuando uno hace una reacción, va buscando una cosa, pero una cosa es lo que uno quiera obtener y otra cosa es lo que la reacción o la naturaleza le parezca que tiene que salir. Y casi nunca sale una cosa sola. Entonces, siempre hay que buscar la forma de separar lo que tú quieres de lo que no quieres. Cuando uno hace una reacción, obtiene casi siempre una mezcla de cosas y solamente, normalmente suele interesar solo una de esas que obtiene. Por lo tanto, tienes que separar. Entonces, pues hay muchos métodos para poder purificar esas reacciones, métodos en los que se mezclan distintos disolventes, otros métodos en los que se hace pasar las mezclas por una especie de filtro, ¿vale? Para dejar unas retenidas y sacar otras que son las que nos interesan. Y al final, pues obtenemos esto que tenemos aquí. Es decir, un producto que tenemos que, mediante otras técnicas, buscar la forma de saber si es lo que nosotros queremos o no. Y una vez tengamos esos productos, ahí ya es donde entra la parte biológica, que es aquella en la que se veía la fotito del ratón. Es decir, cuando nosotros conseguimos ya tener esa molécula, que es sobre todo la parte en la que trabajamos nosotros, la parte de fabricar esa molécula, luego viene la parte de lo que se llama el ensayo biológico. Es decir, hay que pues, tener una serie de animales. Primero se hacen ensayos no con animales, sino con células directamente, ¿vale? En un tubo de ensayo. Y si esos ensayos con células funcionan bien, pues entonces se pasa a la fase de los animales, que hasta la actualidad es inevitable. No hay otra manera de poder probar que un producto que tú has fabricado puede funcionar, que no sea probarlo primero en animal. Es decir, de momento no sé, no hay otra forma. Y entonces, pues ahí es donde entra el famoso ratón. Una vez tú tienes tu compuesto, pues ya la gente que se dedica a la parte biológica, pues ya ahí tiene que entrar ellos porque ahí ya empieza un trabajo de cómo se lo administramos, cuánto tiempo, cuánta cantidad. Ahí empieza toda otra parte del proceso que esa yo ya no la controlo tanto, pero que tiene que ver con eso, es decir, en cómo se administra ese producto y hay que ver cómo se obtienen los datos del ensayo. Es decir, porque también hay que saber qué se está buscando para ver si funciona o no funciona. Y esa es un poco la idea general que yo les quería comentar. Yo creo que aquí se acaba la presentación. Ah, bueno, y esto que es lo que les acabo de decir. Mm, Nosotros nos encargamos de una parte, que es la parte digamos, de fabricar la molécula, pero hay otra gente que se encarga de probar esa molécula. Y como ven aquí en esta diapositiva que les quería representar, esto no es un trabajo de una sola persona, ni de dos personas. Esto siempre, y en ciencia siempre pasa lo mismo, eh, para poder llegar a un resultado
hay que contar con el trabajo de mucha gente. Pues si nosotros somos esta pieza azul, que es la que fabrica la molécula, el de que hace los ensayos es la pieza verde y el rojo puede ser el que nos hizo esa simulación al principio, etcétera. Se dan cuenta, al final es un trabajo siempre, siempre es un trabajo de equipo, ¿vale? Nunca se trabaja de forma individual. Y esa era un poquito la idea que yo les quería contar. No sé si, bueno, aquí tengo una fotito de unos pocos de los que trabajan en el centro, ¿vale? En muchos sitios distintos. Y no sé si más o menos les ha quedado un poquito claro lo que yo les quería transmitir. No sé si tienen alguna otra duda sobre esto o sobre otra cosa. No sé si hay alguna curiosidad, etcétera. Es una pena no disponer del vídeo, porque no, no facilita la comunicación, la verdad. Pero no sé si están dormidos ya, si no se han despertado todavía, pero bueno, hubiera estado mejor poder estar ahí en persona, pero bueno, ya se sabe que lo que pasa ahora mismo pues no lo permite. Entonces no sé si se quedaron con alguna duda sobre esto, sobre alguna otra cosa. Yo me quedo por aquí un poquito, a ver si hay alguien que se anima a preguntar algo, que no tiene por qué ser de esto, puede ser por cualquier otra curiosidad. ¿Sigue alguien por ahí o estoy hablando solo? Bueno, no sé si entonces, si no hay ninguna pregunta, si les parece, pues lo dejamos ya. No sé si tienen alguna otra charla después de esta, pero bueno, si no hay ninguna duda ni ninguna otra curiosidad, pues si les parece, lo dejamos aquí. Como les digo, hubiera estado muy bien poder estar ahí en persona, pero no se ha podido. Y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, así que espero que les haya más o menos interesado o abierto algún poquito de ideas sobre el tema. Y nada más, si no hay ninguna otra cosa, pues nada, yo cierro ya la sesión y nada, hasta luego a todos y nada, ya queda poco para las vacaciones, así que ánimo.